Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Acompáñame a orar por favor y pidamos al Señor que su palabra esta mañana ilumine nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que ella nos enseña. Dios, te suplicamos que esta mañana ella ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Úsame a mí, Señor, para poder exponer, predicar con precisión lo que ella enseña. Y que tu pueblo, Señor, tu iglesia, sea edificado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo, Señor. Amén. Amén. En las últimas semanas hemos estado meditando, ¿no?, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora a nuestro favor. La palabra del Señor nos ha recordado el gran amor del Padre. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo. Pero también el Hijo nos ha recordado su amor, su propio amor, entregando su vida por nosotros, entregando su vida en rescate por muchos. Esta mañana vamos a continuar meditando en el Evangelio de Juan. Y todavía estamos meditando en la muerte y la resurrección de Lázaro. En Juan 11, ¿no?, lo que acabamos de escuchar, las reacciones de María y de Marta, las palabras de reacción de Jesús, las palabras de ánimo de Él. Recuerden lo que Juan dice en el capítulo 20, versículo 31, ¿no? Pero estas cosas se han escrito o se escribieron para que ustedes continúen creyendo y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y lo que el domingo pasado o hemos estado meditando es que la única esperanza del hombre, la única esperanza de nosotros como seres humanos frente al dolor, frente a la muerte, es Cristo. Cristo nada más. Recuerden la declaración de Cristo mismo y la pregunta que se le hizo a Marta, que Él le hizo a Marta. En el capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le dijo a Marta: ¿lo crees, Marta? ¿Y qué respondió Marta? Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, al que tú has enviado, el que ha venido de Dios al mundo, le dice. Esos son los versículos anteriores a lo que acabamos de leer. Y la pregunta que lo cambia todo está en el versículo 26, antes de llegar al 28. ¿Lo crees, Marta?, le dice el Señor. No es una pregunta teórica, más bien es una pregunta personal. El verbo está en presente. ¿Estás creyendo?, le dice. ¿Estás confiando ahora mismo? Y esto nos enseña, ¿no?, que la fe que salva, la fe genuina, es una confianza continua en Jesucristo. Entonces no es suficiente escuchar un sermón, ¿no? No es suficiente solo asentirlo, entenderlo. Es necesario creerlo. Eso es lo que está diciendo. Es necesario creerlo. Y mire qué interesante lo que Marta dice. Ella confiesa y le dice: tú eres el Mesías, o sea, el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Marta no solo cree en una doctrina acerca de Cristo, no. Ella cree en una persona. Ella cree en Jesucristo. La fe verdadera descansa en quién es Cristo y, por supuesto, en su obra redentora. No solo lo que hizo en la cruz, sino quién es Él realmente. Él es el Salvador. Entonces, nuestra salvación no está en entender todo. El ladrón que murió a la par de Jesús, uno de ellos, no entendió la justificación. No entendió lo que es la expiación limitada. No entendió muchos términos que nosotros podemos entender al día de hoy. No sé qué es lo que va a pasar cuando usted se encuentre con este ladrón allá, ¿verdad? Ex ladrón, allá en el cielo. ¿Y qué entendiste en ese momento? Le pregunto a usted, explícame cómo llegaste acá. No va a entender muchas cosas, ni le va a explicar muchas cosas.
Y si le preguntara yo a usted, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Y la respuesta equivocada puede estar comenzando en primera persona. Es que yo creí, es que yo tal cosa, es que yo decidí. Esa es la respuesta más equivocada que uno puede dar. La respuesta correcta está en la tercera persona. Él me salvó. Él pagó por mí. ¿Quién? Jesucristo. Entonces nuestra salvación no está en entender todo, está en confiar en Él, en Cristo. Pero es interesante porque la escena continúa tensa, la escena continúa pesada, cargada de dolor, cargada de luto. Lázaro lleva 4 días de muerto. La esperanza humana, por así decirlo, ha expirado. El olor a la muerte ya es innegable. Tiene 4 días de estar en la tumba. Marta está luchando con su fe. María llora a los pies de Jesús. Los judíos observan, unos creen, pero otros dudan. No creen. Y en medio de ese escenario, Jesús llega, ¿verdad? Aún no ha entrado todavía donde está Marta y María. Marta corre, pero María queda ahí en la casa aún llorando. Pero Jesús llega no como un espectador, sino como el Señor de la vida y de la muerte, el que está por encima, el que da vida. Y Cristo consuela a Marta y a María, los consuela en medio del dolor, pero también vemos que Él resucita a Lázaro. Eso nos dice que Él conquista la muerte. Vamos a ver algunos principios en estos versículos que acabamos de leer. Y el primero de ellos es que Cristo nos llama y nos consuela en medio de nuestro dolor. Versículo 28 al 32, escuchen. Ya lo leímos, pero escuchen nuevamente. Luego Marta regresa donde estaba María. ¿Por qué regresa? Porque ya había hablado con el Señor. Y los que se lamentaban, ¿verdad? María estaba junto con los... La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se habían encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María, la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El llamado es personal de Cristo. Esto podemos ver. Jesús manda a llamar a María. ¿Con quién? Con Marta. Versículo 28 dice que luego Marta regresó donde estaba María y la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Es interesante, ¿no? Porque Marta actúa como un tipo de mensajera, pero si podemos ver acá, ella había recibido consuelo de las palabras del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo el Señor en el versículo 25, ¿recuerdan? El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. La tristeza de Marta había disminuido significativamente y fue a llamar a María. Lleva un mensaje de parte del Señor. El maestro te llama, le dice. Y esto nos enseña algo interesante, ¿no? Los que han sido consolados por Cristo son los mensajeros más aptos para consolar a otros. Así lo dijo un pastor escocés, ustedes tal vez lo pueden conocer, Robert Murray Machen. Este pastor escocés es el que escribió un plan de lectura bíblica para 1 año, hasta para 2 años, y es el que muchas veces utilizamos nosotros. Pablo le escribió esto a los Corintios en la segunda carta. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo.
Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, las palabras de Robert Murray tienen mucho sentido, ¿no? Dice, los que han sido consolados por Cristo son los mensajeros más aptos para consolar a otros. En este caso, Marta llega donde María. El Maestro te llama. El Señor nos hace pasar por diversas pruebas y consuelos para que nosotros podamos ser instrumentos idóneos para los demás. La fe de Marta probablemente era más débil que la de María. Ustedes recuerdan, y este es un dicho que nosotros usamos muchas veces. Te pareces a Marta. Algunas son como Marta, otras como María, afanadas. Sin embargo, Marta fue un canal del llamado de Dios para María. Por supuesto, María estaba quebrantada de dolor. Su hermano había muerto. Solo habían pasado 4 días. Ella no corre a buscar a Jesús. Sí, salió deprisa. Pero quien la manda a llamar es Jesús mismo. Él la manda a llamar. Y podemos encontrar un principio acá, un principio bíblico, una verdad bíblica, pues. La iniciativa es de Cristo. Aún en medio de nuestro sufrimiento, Él nos busca para consolarnos. Así está escrito. De hecho, Juan 6:44, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, dijo el mismo Señor Jesús. Un poco más atrás, estamos en el capítulo 11, más atrás lo dijo, en el capítulo 6. Y el Salmo 34:18 dice que Dios está cerca del quebrantado. Podemos ver acá un principio que es Dios quien toma la iniciativa, aún en medio del sufrimiento, que Dios es un Dios misericordioso. Ahora, observemos algo más en el pasaje. María repite lo mismo que Marta. ¿Qué fue lo que le dijo Marta al Señor? Si hubieras estado aquí. Y lo mismo le dijo María. Por supuesto, son hermanas. Estaban pasando el mismo luto. Seguramente conversaron acerca del tema. No vino el Maestro. No vino el Señor. Le mandamos a llamar y no vino. Si tan solo hubiese estado acá, ¿verdad? Nuestro hermano no hubiese muerto. Posiblemente es un tipo de conversación que tuvieron 2 hermanas, porque lo mismo que le dijo Marta a Jesús es lo mismo que le dijo María al Señor. Si hubieras estado acá. Aquí podemos ver una vez más una fe real, pero limitada. No dudan de que el Señor pudo haber hecho algo, pero tristemente no estuvo aquí, no lo hizo. Una fe real, pero limitada. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Señor, si hubieras intervenido. Señor, si hubieras evitado esto. Si no hubiese ido allá. Mejor me hubiera quedado en la casa, no hubiera salido. Si hubiese llegado un poco más temprano. Hubiese sido mejor que me pasara algo en el camino para no llegar. Sí, algunas veces sí hemos dicho lo mismo que Marta y María. Pero el silencio de Cristo no es ausencia de Él, recuerdan, ¿verdad? El Señor, por supuesto, estaba preparando para una revelación mayor. Y se los digo, me alegro de que no hubiese ido, porque ahora ustedes van a ver la gloria del Señor. Mis hermanos y todos los que estamos acá, Cristo nos llama en nuestro duelo, en nuestra confusión, en las crisis. Él nos llama, Él nos recuerda que Él es real, pero no debemos esperar a entender todo
Más bien responder al llamado y confiar en Él. No esperemos entender todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas. A veces tratando de razonar, tratando de entender, nos confundimos y sacamos conclusiones equivocadas. Me gusta lo que creía Juan Calvino, este reformador. Dios no solo nos invita a venir, Él nos da el querer y el hacer. Imagínense, este ejemplo me gusta porque lo da este predicador, Ray Comfort. Imagínense a alguien que está dormido en su casa, pero su casa está en llamas. Podemos gritarle desde afuera, pero posiblemente no va a responder, seguramente. Posiblemente y seguramente ya está desmayado con tanto óxido, con tanto humo. ¿Qué se necesita? Que alguien entre, ¿no? Que lo despierte y lo saque. Por supuesto, eso lo hacen los bomberos, la gente preparada, la gente equipada. Así es el llamamiento eficaz que hace el Señor a nuestros corazones. No solo una voz externa, sino un despertar interno, y eso lo hace Dios en nuestros corazones. Un segundo principio que encontramos acá es que Cristo se involucra profundamente en nuestro dolor. Mira el versículo 33 al 37. Voy a leer el 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Perdón, estoy leyendo acá mal. Aquí está. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Que nosotros podemos ver acá es la compasión profunda de Cristo. Jesús lloró. Jesús lloró. El Hijo de Dios llora. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el dador de la vida, lloró. Lo que nosotros podemos ver acá es que la compasión de Cristo es real, es profunda. Él lloró, dice el versículo 35. Eso muestra su humildad, una humildad genuina. No es un llanto solo por Lázaro. No, sí, llora por Lázaro, su amigo querido, pero también el efecto del pecado, la muerte. El pecado produce muerte. Llora por la incredulidad que está viendo. No es una debilidad, sino una respuesta ante la realidad de la caída del ser humano. La muerte causa dolor, y el dolor, por supuesto, es un sentimiento. Y eso produce lágrimas. Dios nos hizo con sentimientos. No es pecado llorar. ¿Quién dice que es pecado llorar? ¿Quién dice que es pecado sufrir? Sufrimos porque fuimos creados con sentimientos. No es una debilidad. Pero observe un poco más acá. El versículo 33 dice: se conmovió profundamente. Eso no es solo tristeza. Algunos comentaristas dicen que esto es indignación contra el pecado, contra la muerte, contra la incredulidad misma de la gente. De hecho, Hebreos 4:15
describe al Señor Jesús como el sumo sacerdote que se compadece. Romanos 5:12 dice que la muerte entró por el pecado. Usted puede ver acá, tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, porque Él también vivió entre nosotros y como plenamente hombre, sufrió y fue tentado y sufrió como cualquier ser humano, pero sin pecado. En Lucas 19 está la narración cuando Jesús lloró por Jerusalén. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12, cuando Él entra, lo que le llamamos la entrada triunfal. Hace poco estábamos recordando esto, ¿no? Pero Jesús no está llorando cuando está entrando montado en una burrita, no está llorando, por lo que le iba a pasar o por lo que le esperaba, no. Está llorando, está viendo la ceguera espiritual que había en este pueblo, la alabanza superficial. Él sabía que estas mismas personas que decían Hosana, Hosana, dentro de muy pocos días dirían también, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El puritano Matthew Henry comenta este mismo pasaje y dice: las lágrimas de Cristo son una prueba de que no tenemos un Salvador frío, sino uno lleno de tierna misericordia. Ahí está. Cristo se involucra profundamente en nuestro dolor. No es apático, no es ajeno. Nos conoce y sabe. Y esto nos enseña que Cristo no es un observador pasivo que observa el mal simplemente y se hace de la vista gorda. Como muchas personas razonan en su propio entendimiento y dicen: si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Es una pregunta de un niño de 5 años. Una persona adulta, conocedor de lo que la Biblia enseña, no debería hacerse esta pregunta. Ahora, no estoy diciendo que es pecado hacerse la pregunta. Posiblemente alguien de 40, 50, 30 años esté falto de entendimiento porque no conoce lo que las Escrituras revelan de Dios mismo. Nuestro Señor es un Dios compasivo. No solo observa el mal, Él está en contra de todo lo que destruye su creación. Escuche, iglesia, escuche esto: tu dolor no es ignorado por el Señor. Tus lágrimas, Él las ve. Claro que sí. Pero tampoco no debemos caer en autocompasión. No debemos conformarnos. Una cosa es tener sufrimiento, pasar por un tiempo de luto. Otra cosa es vivir en el luto. Es interesante, ¿no?, que hay gente que hace de un mal entendimiento bíblico, hacen una práctica, una tradición que al final ese tipo de tradición se convierte en algo religioso y contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Sabe cómo? Como cuando la gente se va a los cementerios a cocinar, a almorzar y le deja su plato de comida en la tumba al familiar muerto. El plato de comida, en vez de, puede dárselo a cualquier persona que ande trabajando ahí, pero el familiar muerto no va a salir de ahí a comer. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Tristemente. Tristemente. Entonces, escuche bien, tu dolor no es ignorado por el Señor. Tus lágrimas Él las ve, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que no debemos hacer las paces con el pecado ni la muerte. Hay prácticas
que son antibíblicas, aunque puedan ser tradiciones, son antibíblicas. No debemos convertir nuestro luto en una práctica que ofende más bien al Señor. Nuestro llamado es que debemos odiar lo que Cristo odia, el pecado. Sí. Más bien necesitamos recordar que nuestro Señor es un Dios compasivo y que Él se involucra profundamente en nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no está ignorando el dolor y el luto de sus seres queridos como Marta y María. Él acude, Él llega y los consuela, por supuesto. Otro principio que encontramos acá es que Cristo confronta nuestra incredulidad. Sí. Lo que vemos en los versículos 38 al 40, miren lo que dice. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Un pequeño regaño, ¿no? No te acabo de decir. No te acabo de decir. No acabas de confesar que sí crees en mí. Quiten la piedra. Ya hiede, le dijo Marta. La fe verdadera lucha contra la lógica humana. La lógica humana caída, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver la debilidad de la fe humana. Muchas veces las emociones nos traicionan y hacen más débil nuestra fe. Por eso los sentimientos no son fiables. No debemos dejarnos llevar por los sentimientos. Debemos dejar ser guiados por la verdad. Yo dije la vez pasada, no es lo que nosotros sintamos, es lo que nosotros creemos acerca de la palabra. Por supuesto, algunas veces nuestra fe va a ser expuesta, va a ser refinada como el oro es purificado en el fuego. Y nuestra fe, la fe verdadera, algunas veces va a estar luchando contra la lógica nuestra, ¿verdad? Y la lógica nuestra no es igual que la del Señor. Sí. Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 7, y le dice: los creyentes caminamos por fe y no por vista. Estoy parafraseando acá. Y el autor de Hebreos describe la fe como la certeza de lo que no se ve. Mire, Marta cree, pero hay cierta limitación en su creencia. Ella sí cree en la resurrección final, pero no cree en el poder de Cristo en ese preciso momento, en ese preciso instante. No están creyendo que el Señor puede resucitar a Lázaro. Sí creen en la resurrección futura. Así se lo dijeron en los versículos pasados. Pero que en el momento Él pueda hacer algo, aún no están creyendo. Romanos, capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice, esto nos recuerda que Abraham vio su incapacidad, ¿verdad? Por su vejez, la incapacidad de tener hijos. Vio su incapacidad, pero no dudó de la promesa. No dudó. Dice Romanos 4:19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos
igual que el vientre de Sara. Esa es la razón humana. No ignoro la lógica humana, no la ignoro. Pero aquí está la promesa de Dios. Y ahí está la lucha en la lógica humana y la promesa de Dios. Mi forma de pensar y lo que Dios ha prometido. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si la prédica terminara en este mismo momento, creo que ustedes tienen suficiente sustancia bíblica para reconocer que muchas veces 2 más 2 no es 4 para el Señor. Para mí sí, pero para el Señor no. ¿Cuántas veces se ha fijado usted en la fecha que le ponen en el tanque de gas de la cocina? Y dice usted, hoy se va a ir el gas. Dura un día más, 2 días más, 3 días más, hasta una semana más. E hizo pan, horneó. Mi lógica dice que se va a terminar hoy. Y Dios dice, no, voy a regalar 5 días más, 2 días más. Muchas veces necesitamos dejar la lógica humana y solamente confiar en las promesas del Señor. Entonces, iglesia, si somos honestos, creemos doctrinas correctas, ¿sí o no? Y espero que nadie se jacte de tener la doctrina correcta. Pero damos gloria al Señor porque nos ha dado la verdad en su palabra. Pero en las crisis dudamos. A pesar de tener la doctrina correcta, en las crisis dudamos. Si usted se parece a mí, estoy seguro que hemos caído en eso también. Lo mismo que le dijo Marta a María. Hoy el Señor nos dice a nosotros también, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan, Pedro, Andrés, Julio, ¿cómo se llame usted? ¿No te ha dicho el Señor que si crees verás la gloria de Dios? La incredulidad no siempre es negación. Muchas veces es limitación. Muchas veces estamos limitando a Dios a nuestra lógica. Sí, mis hermanos, nuestra lógica muchas veces no hace juego con lo que Dios ha prometido, con las promesas del Señor. Entonces no es lo que yo sienta, es lo que la Biblia dice, es lo que Dios ha prometido. En eso es lo que usted y yo somos llamados a creer y a descansar. Aquí les voy a dar un último principio. Cristo da vida con su palabra soberana. Mira el versículo 41 al 44. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahí está. El poder del Señor revelado. Él es el que da la vida. Él es la vida por el poder de su palabra. Aquí miramos una oración dependiente del Hijo. Pero lo hace, dice, para el bien de los que le escuchan. No porque el Padre no le escuchaba, sino para el bien.
Había una relación íntima, ¿no? El Padre y el Hijo. Cristo ora no como un necesitado, sino como un mediador que es. Cristo es nuestro mediador. Lo hace para enseñarnos de dónde proviene la bendición. Lázaro, sal de ahí, le dice. Un muerto oye. Un muerto oye. Eso no es lógico para nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un cadáver responde. La vida regresa a Lázaro después de 4 días de muerto. Anote esto, por favor. Cristo tiene poder soberano para dar vida donde hay muerte. Sí. De hecho, Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Pero qué hizo Dios? Nos dio vida. 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 Ahí está el milagro. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un nacimiento espiritual, ese es el mayor milagro, porque has pasado de la muerte a la vida, de la condenación a salvación. De ser un huérfano a ser un hijo, de ser un esclavo a ser un hombre libre, de tener condenación eterna a tener vida eterna. Ahí está. ¿Qué otra motivación necesitas para alabarlo? ¿Qué otra motivación necesitas para adorarlo? ¿Qué otra motivación necesitas para servirle? ¿Qué otra motivación necesitas para entregar tu vida? Juan 5, 25 al 26, les aseguro, dice el Señor, que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Lázaro no coopera. No puede hacer nada. Está muerto. Está muerto, frío. Su cuerpo está en descomposición. No contribuye, no decide nada. Pero ¿cómo oyó? ¿Cómo un cadáver responde? Fue llamado poderosa y eficazmente. Cristo hizo algo para que él escuchara. Eso no es lógica humana. Eso solo es poder divino. Eso es gracia soberana. Lo que nosotros conocemos, ¿no? Llamado eficaz. Llamado irresistible, pues. Y gracia soberana. Un muerto no puede responder a instrucciones, no puede oír, no puede pensar, no puede decidir. Pero lo hace porque Dios ya ha hecho algo en él. Donde no había vida, ahora hay vida. Así es la salvación. La voz de Cristo crea y ordena. Así es la salvación. Entonces, por mucho que usted quiera discutir con alguien, con un familiar acerca de la doctrina, acerca de su creencia, de su fe, usted solo va a estar llenando de información y va a estar discutiendo como un ciclo así con la persona, y la persona más bien se va a enojar, se va a disputar con usted, hasta se puede volver su enemigo. Lo que usted tiene que hacer es orar al Señor y que sea Dios obrando en el corazón de esa persona. De nada le va a servir a usted discutir doctrinas. De nada. Señalarle pecados o ídolos, lo que usted quiera. Si Dios no hace algo en el corazón de esa persona,
usted no va a poder hacer nada. La voz de Cristo crea lo que ordena. ¿Sí? De hecho, Génesis 1 dice que Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. El poder de la palabra del Señor. La voz de Dios no pide permiso. Él crea lo que ordena. Si Él ordena, punto. No hay nada más que discutir. Si Dios lo ha dicho, hay que obedecerlo. Escuchen, mis hermanos, la salvación no es un esfuerzo humano, es un milagro divino. Versículo 44 dice, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítenle las vendas y déjenlo ir. Aquí habían personas que ayudaron al que antes estaba muerto, que ahora está vivo, a quitarle las vendas de los pies y la cabeza. Eso puede enseñarnos algo, ¿no? De que siempre vamos a necesitar a alguien que esté a nuestro alrededor, como la comunidad, la iglesia. Aunque que Cristo haya hecho algo en nuestras vidas, un cambio, siempre vamos a necesitar a alguien a nuestro lado que nos ayude en nuestro caminar. Entonces la nueva vida requiere proceso en comunidad. Por eso somos una iglesia, somos una comunidad. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos somos pecadores y nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de las oraciones de ustedes, del ánimo de ustedes. E incluso cuando ustedes vean que estoy caminando por un lado que no es el correcto, ustedes tienen el deber de hablar conmigo. Yo tengo el deber de hablar con ustedes. Y si no lo hago, yo soy un mal hermano, alguien desobediente. Nos necesitamos unos a otros. Para ir concluyendo, mis hermanos, todos éramos Lázaro. Usted y yo éramos como Lázaro, estábamos muertos espiritualmente, sin capacidad de responder. Estábamos encerrados en una tumba de pecado. Pero Cristo vino y nos llamó por nuestro nombre. Dios hizo algo en nuestros corazones. Y así, solo así, pudimos responder al llamado. No es que Cristo vino, se quedó en algún lugar y Lázaro salió de la tumba y se encontró con el Señor. No. Él vino a la tumba, quitaron la piedra y desde ahí, desde la tumba, el Señor lo llamó. Y solo así Lázaro pudo salir. Estábamos encerrados en nuestra tumba de pecado. Entonces, necesitamos creer más allá de lo que nosotros podemos ver. Ya algunos de nosotros necesitamos hasta lentes para poder ver un poco mejor. Si me quito los lentes no puedo ver si algunos tienen canas o no canas. Ahora sí los puedo ver. Sin lentes no veo si algunos están durmiendo. Ahora sí puedo ver un poco mejor. Ahí está. Necesitamos ver más allá o creer más allá de lo que podemos ver. Dios no está limitado a nuestras situaciones. No está limitado. Mis hermanos, escuche esto. Llore si tiene que hacerlo. No es pecado llorar. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, no es pecado llorar, no. Pero hágalo con esperanza. Con la esperanza de que Cristo venció lo que hoy te puede doler. Lo más horrible que hoy te puede pasar quizás sea morir. O el dolor más terrible puede ser la partida de un familiar, de un ser querido. Pero Él ya lo venció. Venció lo que hoy puede dolernos.
Entonces, lo que necesitamos es vivir. Vivir como alguien que ha salido de la tumba. Dejar esas vendas. Vendas que pueden representar pecados, amargura, incredulidad. ¿Por qué le quitaron la venda de los pies a Lázaro? Porque con las vendas no podía caminar con libertad. Ese tipo de venda puede ser falta de perdón, amargura. Alguien te causó dolor. Alguien no cumplió sus promesas. Alguien que humanamente hablando estaba cometiendo injusticia en su contra. Pero suelten eso. Ya Dios te hizo libre. Ya Dios pagó por tu pecado enviando a su Hijo. Y su Hijo entregó su vida para el perdón de tus pecados. Nuestra aplicación, recuerden esto. Jesús no es indiferente a nuestro dolor. No es indiferente a nuestro dolor. Él llora con nosotros también. La fe muchas veces lucha con la realidad visible. Sí, es cierto. Pero Jesús llama a confiar más allá de lo que nosotros podemos ver. Más allá de lo evidente. Cristo tiene autoridad absoluta sobre la muerte. Ese es el fundamento de la esperanza cristiana. Si usted no tiene esperanza aún después de la muerte, entonces, ¿cuál es tu cristianismo? Eso es el llamado del Señor. La vida espiritual también responde a su voz. Así como Lázaro salió de la tumba, el pecador responde al llamado eficaz del Señor. Entonces, el mismo Cristo que llamó a Lázaro, el mismo Cristo que lloró con los que lloraban, y el mismo Cristo que lo sacó de la tumba, es el mismo que hoy llama a pecadores que están muertos para vida. Esta prédica, esta enseñanza, este llamado que yo puedo hacer, solo está en sus oídos. Pero quien puede hacer la obra en sus corazones es Dios. Nada más. Nada más. Lázaro entonces fue resucitado, pero iba a morir otra vez, ¿sí o no? Él iba a morir, claro que sí. Pero Cristo murió y resucitó y vive para siempre. Vive para siempre. Y todos los que están en Él jamás perecerán. Así lo dijo Él. No lo digo yo, lo dijo Él. Que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hoy Cristo entonces sigue diciendo, ven fuera, sal de tu incredulidad. Sal de tu pecado. Abandonen su pecado. Él puede darte vida, vida eterna. La vida eterna no significa solo largo tiempo. La vida eterna significa también vivir esta vida con gozo, con alegría, con propósito. Entonces, si usted es un creyente, viva la vida eterna a la cual Dios te ha llamado, de donde Él te sacó, de la tumba, donde estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te sacó de ahí para darte vida y que puedas disfrutar la vida con gozo, con amor, con felicidad, con otras personas, en comunión. Ese es el llamado para nosotros, para la iglesia. Pero así como Él nos ha llamado y nos ha consolado en nuestro dolor, nosotros podamos hacer lo mismo con otros. Es un consuelo divino el que Cristo le dio a Marta y a María. Es una obra divina la que Dios hizo en la vida de Lázaro. Le dio vida a uno que estaba muerto. Eso mismo Dios ha hecho con nosotros. No vamos a ir a resucitar a nadie, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el consuelo que Dios te ha dado. Ese mismo consuelo usted se lo puede dar a otro. Si es que realmente Él te ha dado vida y consuelo. Oremos.
Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres poderoso. Eres el dador de la vida, Señor. Eres la vida misma. Mi Dios, gracias porque tu palabra es consuelo para nosotros. Tu Hijo Jesucristo nos da consuelo. Pero antes de consuelo nos dio vida. Vida porque estábamos muertos. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir con gozo, con libertad, a disfrutar, Señor, la vida eterna que ahora nos has dado. Y que nosotros como iglesia también, Señor, podamos consolar a otros que sufren. Ese consuelo divino que nos has dado, que podamos ser instrumento para ayudar a otros, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.